Lo que significa para todos los argentinos esta fecha, la lucha para que no se alteren más los derechos de los argentinos, ni hablar de los derechos humanos, ni de los civiles, ni de ningún tipo de derecho. Ya estoy en compañía con Mabel Cariaga, hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, y también de Cecilia De Vicenzi, hija de Azucena Villaflor, también una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo les va? Gracias por estar esta tarde. Bueno, obviamente, estuvieron en la Plaza de Mayo. Sí. ¿Qué sintieron cuando llegaron? Una emoción muy grande por la cantidad de gente, ¿no? Fundamentalmente, y sentirte acompañado, y que el pueblo tomó realmente los derechos humanos y la defensa de los mismos en carne propia. Era impresionante la cantidad de gente que había. Algo que nos llamaba la atención, y lo contábamos con Adrián mientras hacíamos la cobertura, era que no solamente estaban las organizaciones políticas o las organizaciones de derechos humanos, sino que era el ciudadano, el común, que se llegó hasta la plaza a justamente tratar de reclamar que se deje de bastardear los derechos de todos los ciudadanos. ¿Eso también lo sintieron ustedes allí? Sí, yo creo que eso tiene que ver con una construcción de muchos años y de una comunión que existe entre los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad que, como vos bien decís, considera las políticas de memoria, verdad y justicia como propias. Y eso se vio muy claramente ante los sucesivos intentos de este gobierno de querer liberar a genocidas o darle el beneficio de la prisión domiciliaria, primero con el 2x1, después con prisiones domiciliarias indiscriminadas, y lo último del listado de los... Del servicio penitenciario, sí, ¿no? Donde están personajes emblemáticos de la dictadura militar. Sí. El pueblo se manifestó masivamente en la calle. En el caso del 2x1 se pudo lograr revertir ese fallo de la Corte Suprema vergonzoso que pretendía liberar a genocidas. En el caso de Checolás fue la misma sociedad la que dijo, los mismos vecinos que dijeron no estamos dispuestos a convivir con un genocida. Y este 24 de marzo, a 42 años, en una situación tan crítica en lo que tiene que ver a las políticas de memoria, verdad y justicia, yo creo que el pueblo se manifestó en apoyo a estas políticas de memoria, y como bien decía Cecilia el otro día, que a mí me quedó grabado, se manifestó por la dignidad. Ustedes vivieron en carne propia todo este proceso, toda esta historia. Me gustaría que cada una pudiera contar lo que puede o lo que le llega al alma poder contar, para todas aquellos jóvenes o aquellas jóvenes que nos están viendo, que tal vez no fueron a la marcha, pero que están de todas maneras involucrados en esta causa. ¿Podemos empezar a contar, Mabel, por ejemplo, tu caso, tu historia? Bueno, tu madre, ¿no? Mi madre. Yo tengo, en mi caso, el primer desaparecido de mi familia fue mi esposo, el papá de mi hijo, que fue secuestrado el 13 de septiembre de 1976. Nosotros supimos que fue a Campo de Mayo, lo llevaron a Campo de Mayo por un testimonio de una ciudadana norteamericana que salió de ese centro clandestino y sacó su nombre. A partir de ese hecho, mi mamá, Esther, y mi suegra comienzan a hacer los trámites que se hacían en ese momento. Imagínate, en septiembre del 76, hacía pocos meses del golpe militar, nadie entendía muy bien lo que era un desaparecido. Si bien ya sabíamos que las detenciones que se producían, las personas no eran encontradas, pero vivirlo en ese momento en carne propia, la verdad que uno no sabía qué hacer, presentar un habeas corpus, ir a la comisaría del barrio donde lo habían detenido. Bueno, y en ese andar... ¿Te contaron por qué lo habían detenido? Él era delegado de la fábrica donde trabajaba, era una fábrica textil en el Bajo Flores, y de allí lo llevaron. El por qué, él era un joven militante, tenía ideas... contrarias a lo que sucedía. No solamente contrarias, sino ideales de construir una sociedad más justa, más igualitaria. Militaba en la Juventud Guevarista.
Además era delegado de la fábrica donde trabajaba, y el lunes, era un lunes, ese día lo fueron a buscar dos patrulleros de la Policía Federal con personas uniformadas, y lo llevaron a Campo de Mayo. Y de allí supimos eso en el mes de octubre. A él lo secuestran en septiembre, en octubre supimos que estaba en Campo de Mayo, y después nunca más supimos nada. Mi mamá empieza a partir de ese momento, lo que yo te contaba, y empiezan a encontrarse con otros familiares y con otras madres. Se conocen con Azucena. Azucena después lo va a contar bien Cecilia, sí, pero es la que dice, vamos a la Plaza de Mayo, hay que visibilizar lo que está pasando, tenemos que estar, tenemos que mostrar. No alcanza con mandar cartas, no alcanza con ir a las iglesias o ir al Ministerio del Interior, hay que estar en la plaza, y el 30 de abril dan la primera ronda. Después, en el mes de junio, es secuestrada mi hermana Ana María, que en ese momento tenía 16 años, estaba embarazada, y la llevan al campo de concentración del Atlético. Ella estuvo ahí 3 meses, por suerte la liberan, y de allí nosotros decidimos irnos del país. Yo estaba con mi hijo, que tenía 9 meses, su papá desaparecido, mi hermana, que estaba embarazada, nos fuimos a Suecia. Primero nos fuimos a Brasil, mi mamá nos acompaña, después vuelve a buscar a mi hijo, vuelve a ir a Brasil, y esa es la última vez que la vemos nosotros. Fue en noviembre de 1977, me llevó mi hijo a Río de Janeiro, ella se volvió a Buenos Aires, nosotros nos fuimos a Suecia, y esa es la última vez que la vimos. Antes de eso, ella nos había contado que en el mes de septiembre, yo recuerdo, veníamos hablando con Cecilia, si era septiembre, octubre, había empezado a ir a la Plaza de Mayo un joven que tenía su hermano desaparecido, que sus padres vivían en Mar del Plata, eran muy mayores, y que por eso él era el que venía a la Plaza de Mayo, buscando a su hermano. Las madres que cuidaban a los jóvenes, que pensaban que ellas, porque eran mujeres y porque eran grandes, no le iba a pasar nada, trataban de cuidarlo, de que no se acercara a la plaza, de que se quedara sentada en un banco, y al mismo tiempo también se infiltró en el grupo de familiares que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Se infiltran las madres de Plaza de Mayo, se infiltra en el grupo de Santa Cruz, se hacía llamar Gustavo Niño, y después supimos todos que era Alfredo Astiz. Fue él el que dirigió los operativos entre el 8 y el 10 de diciembre, el que señaló a las madres, a las religiosas y a las personas que tenían que ser secuestradas en esos operativos. Yo recuerdo que la última carta que me escribió mi mamá, que fue en noviembre del 77, ella me decía que no estuviera triste, que tuviera fe, que tuviera esperanza, que a Panchito, nosotros le decíamos Pancho a mi esposo, lo iban a liberar, que se hablaba de que había campos de trabajo en el sur de la Argentina y que allí estarían los desaparecidos, y que lo que se rumoreaba era que en esa Navidad de 1977 iba a haber muchas libertades de desaparecidos. Fue todo lo contrario. Ella desapareció el 8 de diciembre de 1977, marcada por Alfredo Astiz, fue llevada a la escuela de mecánica, fue torturada, y en un vuelo del 14 de diciembre, un vuelo de la muerte, fue tirada con vida al mar. Él decidió cómo terminaba, él decidió cómo vivió y cómo terminó los últimos momentos tu mamá. Sí. ¿Cecilia? El que desaparece en mi casa es mi hermano Néstor. Desaparece un 30 de noviembre de 1976. Con la desaparición de mi hermano Néstor, mi mamá hace exactamente lo mismo que la mamá de Mabel. Va a las comisarías, va a los hospitales, va a los cuarteles, pero se daba cuenta que la respuesta era siempre la misma. No sabemos nada, se hubiesen ocupado antes de sus hijos, incluso la Iglesia Católica le contestaba eso, ¿no? También. Y entonces un día estaban en el Vicariato Castrense, que era un lugar donde también iban a pedir información, y mi mamá dice, no vayamos más solas, vayamos todas juntas, vayamos a la Plaza de Mayo. Todas juntas vamos a poder, individualmente no. Eso pasa, la primera vez que van a la plaza es un 30 de abril de 1977. Yo escuchaba recién a Mabel que decía, no empiezan dando la ronda. En realidad las madres empiezan charlando entre ellas, pero como había estado de sitio, los militares le dijeron circular, circular, y por eso es que empiezan a dar la vuelta. Y bueno,
esto así se infiltra en el movimiento y resuelve quiénes son que tienen que desaparecer, ¿no? Se infiltra haciéndose pasar por el pobre Gustavo Niño que todas cuidaban. Y bueno, cuando yo pienso que mi mamá, que era una ama de casa común, que nos cuidaba a nosotros, digo, mi mamá ni siquiera trabajaba, era ama de casa. Por salir a buscar a su hijo, alguien decide que tiene que morir de la manera que tiene que morir, porque digo, la llevan a la ESMA, las torturan en la ESMA y las tiran vivas al mar. Digo, y después estuvieron como NN en el cementerio de General Lavalle durante 20 años. Nosotros recién en el 2005 pudimos recuperar los cuerpos de nuestras mamás y saber que la historia fue esta que te estamos contando. Pasaron muchos años sin que nosotros sepamos absolutamente nada, más que se las habían llevado. Y que alguna vez nos dijeron que habían estado en la ESMA. Les pido un segundito nada más, porque tenemos que hablar con otra de las personas que fue víctima justamente de la represión, en este caso de Gendarmería. Está con Adrián Salón y a Sergio Maldonado. Adri. Muchas gracias, Gaby. Le agradecemos a Sergio que nos está acompañando en este último móvil de nuestra cobertura. Sergio, primero, preguntarte cómo estás viviendo este día tan importante para todos los argentinos, ¿no? De reflexión, sobre todo. Este día principalmente para mí es muy importante y fue distinto a los otros. Hoy yo estuve en las dos marchas. Vine en la primera marcha que estuvimos en el primer escenario, me volví y volví con la segunda. Y yo creo en la unidad de todo. Pensaba en un momento por qué no se habían hecho dos marchas, o sea, y estuvo bueno que no se hubieran hecho dos marchas. La cantidad de gente que hubo hoy era impresionante, hubiera colapsado. Así que me parece que estuvo acertado en hacer dos marchas y yo poder tener el honor de participar en las dos. Y en las dos me dejaron y me permitieron subir al escenario y poder pedir verdad y justicia por Santiago. Perdón, estoy medio nervioso, pero tranquilo. Es un día muy especial hoy, diferente a los otros. Tranquilo, Sergio. Me quiero preguntarte esto, porque una información que se dio a conocer en las últimas horas, la denuncia que va a estar a cargo de Daniel Rafecas en relación a que la Gendarmería, cuando se lo estaba buscando a Santiago, a tu hermano, la Gendarmería los espiaba a la familia. Así es, eso no es que nosotros nos inventamos, como en un momento el Ministerio de Seguridad o la ministra dijo que los organismos habían inventado un desaparecido. Eso está en los mensajes cuando se secuestran los celulares. Entonces ahí están los mensajes que se mandan informando dónde estamos nosotros, qué es lo que decimos, cómo actuamos en diferentes oportunidades, diferentes fechas. El primer mensaje es un mensaje que manda Méndez a Nochetti el día 3 de agosto, cuando nosotros todavía no nos habíamos presentado en Esquel. Entonces, ¿por qué nos estaban siguiendo? O poniéndonos o detallando qué era lo que íbamos haciendo, que se dio posterior después en el 4 de agosto, el 7 de agosto, y después situaciones intimidatorias, donde sí era claro que eso no está en ningún mensaje, pero fue una forma de amedrentar y hacernos sentir la presencia de que nos estaban siguiendo. Ahí yo no puedo asegurar si era Gendarmería o quién era. En los otros donde están los mensajes, que yo no me di cuenta, sí están. Sergio, volviendo a la movilización de hoy y a los organismos de derechos humanos, ¿vos creés que desde el gobierno intentan romper esa comunión que hay entre los derechos humanos, entre los organismos de derechos humanos con la sociedad? Por supuesto, y los derechos humanos en Argentina es un ejemplo, porque no en todo el mundo funciona así. Entonces, se lo trata de desacreditar. Los años de democracia, los organismos crearon y se pusieron más fuertes y tuvieron una... de hecho, con lo de la búsqueda de Santiago fue muy importante. Si no hubieran estado los organismos, nosotros hubiéramos estado muy solos. Eso hizo que a su vez se sumara a la gente. Así que yo los voy a respaldar a los organismos. O sea, es lo que tenemos, es la única arma en democracia. Que es el derecho a la vida. Y nosotros fuimos testigos durante días y recién también la palabra de una abuela, la palabra de una madre de Plaza de Mayo, para con vos en momentos muy difíciles. Sí, o sea, a nosotros nos guiaron, o sea, nos abrieron un camino, que por ahí, si no hubiese estado eso, por ahí empezabas con una forma de odiar o alguna otra búsqueda. Y sin embargo, al ver a Nora, a Tati, a Alita, Estela... O sea, yo me refugié mucho en madres, abuelas y hijos. Hijos también es importante porque estuvieron con nosotros desde el principio. Así que me parece que los tres son parte de esto y del acompañamiento a las víctimas.
Sergio, después de ya de un tiempo, ¿qué fue lo que más te molestó de esos días? De lo que se dijo, de lo que se inventó, de lo que se decía sobre Santiago, del accionar de la ministra Bullrich. ¿Qué era lo que más te molestó hoy mirando, hoy ya a un tiempo de todo eso? Que me atacaron a mí no me molesta, o sea, no me hace mella, digamos, después de lo que hicieron con mi familia. Sí, me jodió, lo más importante fue que saliera la ministra de Seguridad diciendo un día miércoles que mis viejos se habían negado a sacarse muestras para ADN, cuando lo habían hecho el día lunes, 48 horas antes de que ella dijera eso. Y eso me dolió porque los trató de mentirosos y que la familia no colaboraba. O sea, ¿qué familia no va a colaborar para encontrar a su hijo? Eso me pareció, y sobre todo desde el lugar donde estaba ella, en esa posición. Que lo diga cualquiera, cualquier ciudadano lo puede hacer, todos tienen derecho a opinar, pero alguien que está en ese puesto es muy grave. Las dos últimas, la sociedad te acompañó. Y lo vemos, quieren sacarse una foto con vos, una palabra de acompañamiento. La sociedad argentina con el caso Maldonado, bueno, ¿cómo la viste? Como que se formó una unidad en un montón de gente, y eso hizo que nosotros salgamos. Hay días que te bajoneás. Hoy el venir acá a nosotros nos infló terriblemente. Recién veo un cartel que me regalaron y cuando te ponen estas cosas, o sea, no puedes dejar de bajar los brazos, o sea, no puedes dejar de luchar, entonces es una presión extra, pero es una presión linda, de cariño, entonces eso hace que nosotros sigamos. Así que me parece importante y acompañar en todos, o sea, en todas las luchas que hay. Sergio, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo son los días de ella? Mi vieja hoy estuvo al lado mío, vino acá a la plaza, vino en la primera marcha trayendo la bandera con las madres, estuvo en los dos actos, entonces me parece que se lo está tomando de otro modo, es una forma de canalizar, de buscar verdad y justicia por su hijo, así que me parece bárbaro y que nos acompañe a nosotros. Te agradezco infinitamente por este contacto. Gracias a ustedes por apoyarnos de la primera vez, gracias. Muy amable, gracias. Bueno. Gracias a la gente y hay que seguir pidiendo verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos, por todos los desaparecidos y muertos en democracia y sobre todo por Santiago, que es la parte que a mí me toca. Un gran saludo a tu familia. Gracias, Sergio. Bueno, Avi, nosotros ya vamos cerrando la cobertura desde aquí de Plaza de Mayo con la palabra de Sergio Maldonado. Ya están desarmando prácticamente el acto y las columnas que han participado de los dos documentos, o por lo menos han presenciado los dos actos, ya se están retirando. Bien, Adri, nuevamente te felicito por el trabajo, una excelente cobertura, gracias al equipo técnico que te ha acompañado. Bueno, te espero aquí en el canal. Agradecemos a todos, a todo el equipo también, a todo el equipo del móvil que estuvo haciéndome el aguante frente a los protagonistas que íbamos entrevistando. Gracias, Avi. Gran trabajo, Adri, te espero aquí en el canal. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros acá en el piso continuamos con Mabel y con Cecilia. Cecilia, vos nos estabas contando lo de Azucena, obviamente, lo de tu mamá, pero la pregunta fundamental que te iba a hacer también, como se la dice Mabel, ¿por qué secuestraron a tu hermano? Bueno, a mi hermano lo secuestraron porque era un militante político. Y en ese momento había un plan sistemático de desaparición. Entonces todo aquel que pensara distinto a lo que era el gobierno de facto era desaparecido. Por ejemplo, de mi hermano y de la señora de mi hermano nunca supimos absolutamente nada. Se lo llevaron desde la casa de ellos y nunca más hasta el día de hoy supimos qué pasó. ¿Por qué creen ustedes que no se abren los archivos? ¿Por qué los jueces no hablan? ¿Por qué no abren las gavetas que tienen ellos en sus despachos y dan los nombres de las personas que, por ejemplo, los jueces dieron los bebés nacidos en cautiverio y en adopción, muchas veces por las mismas personas que habían matado a los padres de esos bebés? Y todavía no se sabe nada. ¿Por qué? Porque hay una complicidad política y judicial y económica. Y a los militares, por ejemplo, que hoy les quieren dar la libertad, son los mismos que fueron a los juicios y jamás dijeron nada. Absolutamente nada, jamás dijeron, bueno, nosotros hicimos tal cosa y se hicieron cargo de lo que hicieron. No, Astiz, por ejemplo, dijo yo lo volvería a hacer y mataría a todas las familias, no a uno solo, y sin embargo hoy le están planteando darle la libertad. Entonces digo, es parte de la política de este gobierno que le debe favores económicos
Lo dijo el papá del presidente. Lo digo, pero, que se ha enriquecido durante la y por otras familias igual que él, que se han enriquecido durante la dictadura militar, y que hoy son los mismos que les están dando la libertad a estos militares que tienen condena de 25 años de prisión perpetua. O sea que no creen, por ejemplo, en la palabra del presidente o del ministro de Derechos Humanos, donde dice este gobierno va a luchar para que haya memoria, para que haya justicia. No lo creen a eso, que están en contra de la prisión domiciliaria. No. Lo que pasa no es que lo creamos o no lo creamos. A mí me parece, si vos te pones a pensar lo que sucedió desde que asumió el gobierno de Macri, acordate que inmediatamente salió lo pérfido a decir no son 30.000 los desaparecidos. Después de lo pérfido empezó un ataque sistemático, de esas declaraciones de lo pérfido, un ataque sistemático a los organismos de derechos humanos. El curro de los derechos humanos, frase célebre del presidente de la Nación. Pretendiendo los 9.000 desaparecidos, no son 30.000, eso se arregló en una mesa para cobrar subsidios, una ofensa tremenda después de más de 40 años de lucha de las madres, de las abuelas, de los familiares, tratarnos con semejante desprecio. Y después las medidas concretas que fue tomando. Se desarmaron los equipos de investigación que funcionaban en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Justicia, que le daban pruebas, proveían pruebas para los juicios. Esos equipos fueron totalmente desarmados. Esto que yo te decía al principio, los intentos sistemáticos de lograr impunidad para los represores, que no se entiende, no hay ninguna otra explicación que, como decía Cecilia, la de devolver los favores económicos que ellos recibieron durante la dictadura. Hoy lo decía Estela, o ayer decía Estela, Macri jamás se sensibilizó ni se puso contento ante la aparición de un nieto. Nunca dijo felicitaciones, abuelas, por haber encontrado un nieto. O sea, la política que tiene este gobierno con respecto a las políticas de memoria, verdad y justicia son contrarias justamente a sostener la memoria, luchar por la verdad y conseguir la justicia. Él lo que hace es hablar de guerra sucia, que es un término que acuñaron los militares, hablar de la teoría de los dos demonios, decir que los muertos se produjeron en un enfrentamiento entre dos bandos. Y acá tenés a Azucena y a mi mamá, dos personas. Mi mamá tenía 59 años, no sé si 56. Tu mamá 56 años, que lo único que estaban haciendo era buscar a sus hijos y sus familiares desaparecidos. Y tuvieron el coraje de salir en ese momento tremendo que fueron esos años de represión, a enfrentarse con un enemigo cruel y brutal como era la dictadura militar. Y eran mujeres que su única arma era el amor por sus hijos. Y fueron torturadas, fueron arrojadas vivas al mar, fueron enterradas como NN. Y yo te quería decir una cosa, cuando Cecilia decía que nosotros nos enteramos recién en el 2005. Hay un cable fechado en febrero de 1978, firmado por Raúl Castro, que era embajador norteamericano en la República Argentina, que le informaba al Departamento de Estado que los cuerpos que habían aparecido en las costas de Santa Teresita y Mar del Tuyú en diciembre de 1977 eran de las madres y de las religiosas francesas. Ellos tenían esa información en febrero de 1978. Nunca la dieron. Nunca la dieron. Y lo que significa para un familiar un desaparecido es muy difícil de explicar, pero uno lo espera todos los días y uno se levanta y dice hoy va a volver, y cuando no es hoy dice va a ser mañana, y cuando no es mañana va a ser pasado. Yo personalmente, en mi caso, hice como me convencí profundamente de que mi mamá no iba a volver cuando en 1984, el 24 de marzo de 1984, fui a la Plaza de Mayo y en Democracia no había aparecido ninguno. Pero pasaron ¿cuántos años? Sí, muchísimos, lamentablemente. Y vos nos decías si creíamos o no creíamos en este gobierno. Y me voy a correr un poquito de los derechos humanos. De los derechos humanos de los que nosotros hablamos. Y vamos a hablar del derecho al trabajo también. Digo, cuando te están diciendo que han subido el trabajo y la verdad es que cada vez vos te enterás que hay más trabajadores en la calle,
y que vivimos cada vez peor, y cuando vas a un hospital no tienen para atenderte. Sí, no Eso insumos. claro, eso Sí. también forma parte de una política de gobierno. Entonces digo, y además esto, que nos digan un 20 de marzo que los van a Que los van a soltar. liberar. Fue una provocación muy grande. Sí, fue yo una sentí provocación. eso. Yo comparto el sentimiento, fue una provocación. Y además también decir que en realidad está todo englobado por la superpoblación que hay en las cárceles. Porque bueno, en realidad la persona, porque además el informe del servicio penitenciario dice, la persona que tenga cáncer y no pueda estar atendiéndose en el hospital penitenciario, entonces bueno, hay que trasladarlo a su domicilio para así de esa forma que lo atiendan como corresponde. Y en ese momento, cuando estaba leyendo el informe, pensaba, qué bárbaro, ¿no? Porque uno está hablando de una persona que no es que... lo que no quiere decir que esté bien, atención con lo que voy a decir, pero no mató en un robo. Decidió, con un plan estratégico, cómo terminaba, cómo pasaban los últimos minutos de su vida, a conciencia. Entonces no estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué tenemos que tener en esa lista a represores, a los mayores genocidas de esta historia? ¿Por qué? No, tendrían que estar fuera de esa lista. El servicio penitenciario no tendría ni siquiera que incluirlos directamente y que pasen el resto de sus vidas, que de hecho es hasta un favor, porque ellos la van a pasar mucho mejor de lo que pasaron, por ejemplo, tu mamá, tu hermano, muchísimo mejor, porque no los torturan, no les ponen picanas, no los cuelgan. Nosotros no tuvimos la posibilidad de un juicio justo para nuestra familia. Exactamente. Digo, fueron desaparecidos, llevados, torturados y matados. Ellos tuvieron la posibilidad de un juicio justo. Sí, tal cual. A pesar de los crímenes de lesa humanidad Se que les aplicó cometieron. el derecho como corresponde. Y a los 30.000 desaparecidos no. Lo que pasa es que también ahí yo digo, no, el gobierno el gobierno era un gobierno de facto. En realidad habían dado un golpe de Estado y desde ese momento eran ilegítimos. No tenían por qué juzgarlos, no tenían por qué perseguirlos, no tenían ni siquiera por qué estar en el gobierno, porque nunca deberían haber dado el golpe de Estado. Desde el primer momento ya era una situación ilegítima. Ellos usurparon el poder de un gobierno democrático. Y planeado muchísimos años antes y con la intención de implementar un modelo económico. Y yo digo, no fue... El golpe de Estado no fue contra las organizaciones guerrilleras, fue contra la organización popular. Vos fijate la fuerza que tenían los sindicatos, el nivel de organización de los estudiantes, el nivel de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas. Ellos necesitaban, para implementar ese plan económico de exclusión social tan brutal, que no hubiera ningún tipo de resistencia. Y por eso mataron, secuestraron, torturaron y además... Fíjate lo perverso, se robaron los niños, le quitaron la identidad a los niños. Entonces, cuando uno dice son delitos de lesa humanidad, ¿qué quiere decir un delito de lesa humanidad? Es un delito que ofende a la humanidad entera, es un delito que no es amnistiable, que es imprescriptible, que no es pasible de ningún beneficio ni conmutación de pena. Entonces esto lo tenés que entender como una provocación, y vuelvo a repetir lo que decía Cecilia, pagan los favores que obtuvieron en ese momento con ese modelo económico y llevado adelante por estos genocidios. Hoy se hablaba mucho en la marcha de un paralelismo, ¿no? De la situación en ese momento y en la de ahora. Entonces se hablaba, escuchaba muchos de los testimonios del ciudadano de a pie que participó directamente y decía, estamos pidiendo que no haya más despidos, que haya fuentes de trabajo, que los que tienen el trabajo lo puedan conservar, que no haya tanta diferencia de clases, que la gente no tenga que estar pagando esta cantidad de servicios, estos importes desconsiderables que hay de servicios públicos. Y decían, esto también es una dictadura. El gobierno del presidente Mauricio Macri es parecido a una dictadura. ¿Ustedes piensan lo mismo? Es un gobierno democrático elegido por el pueblo. En los papeles. En los papeles. Y ahí hay una diferencia. Ahora, si vos me decís si la política económica se parece a la política de la dictadura, yo creo que sí. Y que la opresión va sobre el pueblo trabajador, la opresión va sobre el pueblo trabajador. Pero no es una dictadura.
separemos que es una democracia, que acá fuimos, votamos y cada uno deberá hacerse cargo de que votó. Exacto. Y tiene la posibilidad, por eso hay que defender la democracia, tiene la posibilidad dentro de 2 años de cambiar su voto si se da cuenta que votó mal. Pero yo soy una defensora de las democracias. Entonces, creo que hay que pensar mejor. Creo que hay que mirar más, creo que no hay que comprarse todo lo que nos venden los medios televisivos y empezar a pensar en qué tipo de modelo de país quiero vivir. Sí, Yo creo, te quería agregar una cosa. A mí es cierto, yo comparto lo que dice Cecilia, esto no es una dictadura. Lo que sí yo creo que este gobierno viola las instituciones democráticas, no las respeta, no respeta las instituciones democráticas, avanza permanentemente sobre el Estado de Derecho. Y eso lo vemos todos los días, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice en este país, con esta historia, que las fuerzas de seguridad no tienen que dar ninguna explicación de su accionar y en cualquier tipo de enfrentamiento se va a creer lo que digan las fuerzas de seguridad y no se tiene nada que investigar, realmente ahí estás violando el Estado de Derecho y estás violando las leyes. Entonces, o cuando se abusan de las prisiones preventivas, como en el caso de Zanini, de Lía, en el caso de Vudú, en el caso de Milagro Sala, o sea, ahí estás avanzando contra el Estado de Derecho y estás violando las leyes democráticas. Entonces, una cosa es cierto, llegaron con el voto popular, pero es un gobierno que estamos transitando muy peligrosamente hacia un estado de excepción. Cuando otro ejemplo que te puedo dar es cuando Macri recibe a Chocobar, que fusiló a un pibe que estaba tirado, a un ladrón, a un pibe que estaba tirado y lo mató. Él decidió que lo iba a matar. Lo mismo pasó en Tucumán con un muchacho que le pegaron un tiro tremendo cuando iba en una moto. Entonces, cuando desde el gobierno se están dando estos mensajes de violencia y de represión, la represión en la Plaza de Mayo cuando fue cuando se trató la ley previsional. Yo soy médica, yo te puedo asegurar que el sufrimiento que tuve cuando vi que la gendarmería entraba al Hospital Posadas fue increíble, no lo podía creer. Entraba la gendarmería y la Policía Federal para reprimir a trabajadores de la salud que estaban defendiendo sus puestos de trabajo. Con todo lo que conlleva, ¿no? Porque convengamos que los hospitales públicos son aquellos los primeros Exactamente. que tienen los problemas en las guardias, a la madrugada, están completamente solos. Exactamente, entonces ahí estamos en una situación donde nosotros tenemos que salir a defender la democracia porque sabemos lo que significa cuando no hay democracia, sabemos las vidas que se pierden, pero estamos transitando un momento muy complicado, muy complicado. Si hubiera hecho un acto el presidente Mauricio Macri, oficial, ¿no? Que es algo que no pasó. ¿Hubieran ido, le hubieran creído? ¿Les hubiera venido bien? ¿Lo hubieran esperado? Mira, yo me enteré hace muy poquito que no sé a qué organismo público o a qué cosa le puso Jorge Rafael Videla. Me enteré la semana pasada. Entonces, si algo le pone Jorge Rafael Videla es que está defendiendo la dictadura. Así como Néstor Kirchner bajó el cuadro, él lo hizo subir. Entonces, no le puedo creer. Muchísimas gracias. No, gracias por venir. Gracias a vos. Continuamos en Minuto a Minuto y